Érase una vez un genio inventor que nació en Zetaquirá, Boyacá, Colombia, y desde muy joven, o como dicen en estas tierras, siendo un volantón, dio muestra de su gran ingenio. Superó grandes adversidades, como la falta de oportunidades, la carencia de servicios básicos en su pueblo natal, el desplazamiento forzado por grupos delincuenciales, la violencia bipartidista, la corrupción estatal, la envidia soterrada de la competencia, entre muchas más. Pero su primer destello de genialidad lo dio con la crisis social que generó la caída de un puente de su pueblo natal, entre las veredas de Patoná y La Esperanza. Fue el rigor de las lluvias torrenciales la causa de la caída de este puente. Nuestro genio inventor, siendo menor de edad, decidió enfrentar el problema y cuando tuvo la solución, plasmada de manera artística, se presentó con el alcalde del pueblo y le explicó su primer invento: un sistema de poleas con la capacidad de mover una especie de carro, el cual podía cargar las mercancías y trasladar a las personas, una suerte de puente ascensor. No solo lo diseñó, sino que lo fabricó. Fue tanto el éxito que los habitantes de la región lo llenaron de gallinas, huevos, arepas, plátanos y demás productos de la región en muestra de agradecimiento. Desde ese momento hasta su muerte, logró la no despreciable cifra de 51 patentes. No son una ni son dos, son 51 patentes que realizó este señor. Tengo el gusto de presentarles a otro héroe empresarial. Estamos hablando del señor Carlos Julio Vargas Mendoza, fundador de Carrocerías El Sol, desde Boyacá, Colombia, tierra que ha visto nacer a los más grandes ciclistas del continente americano. Todos los colombianos cosechamos un nuevo motivo para estar orgullosos. Pues no solo los fríos páramos de esta tierra, cuna de la independencia latinoamericana, nos da deportistas de alto rendimiento, sino que también nos da genios, inventores y grandes empresarios. Nació el 5 de abril de 1931 y falleció el 13 de marzo del 2013. Era un ávido lector, hábito que de seguro heredó de su padre. Ya cursando la primaria, en la población cercana de Miraflores, para vencer la pobreza dejaba que los compañeros se copiaran de sus tareas, con la condición de que le gastaran las onces en el descanso. En la educación que recibía también les enseñaron tareas prácticas del campo, como por ejemplo abrir un surco, capar un marrano, criar pollos y conejos, todas actividades muy agropecuarias. Pero su curiosidad e ingenio fueron despertados a causa de las largas horas de trasnocho, a la luz de las velas, por leer, y así alimentaba sus ganas de saber el funcionamiento del mundo. Una de sus metas era ser un buen estudiante, lo que le generaba burlas de sus compañeros de curso. Bullying, como le dicen ahora. Pues Carlos Julio era un nerd. Estas largas horas de lectura a la luz de la vela le pasaron facturas y le afectaron la vista. Fue la esposa del rector quien lo hizo revisar de un médico, luego de un episodio en donde se le fueron las luces. El galeno determinó que no podía volver a estudiar hasta altas horas de la noche, y mucho menos a la luz de una vela. Poco tiempo después abandonó sus estudios por falta de dinero, pero consiguió algunos créditos y montó un negocito, en el cual vendía alambre, tejas, puntillas, y logró consolidarse como el representante de materiales de la construcción en toda la región. Con las ganancias de su pequeño comercio, compró una casa pequeña, un carro viejo, un caballo y una silla. Piense un momento, querido espectador, si con ese nivel de éxito usted habría invertido en activos como lo hizo Carlos Julio, o por el contrario, los había invertido en los placeres de la vida nocturna. Pero llegó la cruda y envalentonada violencia bipartidista, con la tragedia de haber perdido todas sus posesiones. Sin ser mayor de edad, tenía menos de 21 años, decidió partir en su camión para la capital, para Bogotá. Ser liberal o conservador era una impronta que determinaba la ayuda de los copartidarios y la animadversión de sus contrincantes políticos. En Bogotá sufrió por ser del partido contrario, no tener papeles, no ser mayor de edad, ni tener tampoco licencia de conducción. Optó por buscar mejores oportunidades en otras tierras y se trasladó a Puerto Berrío. Allá, con la avidez que lo caracterizaba, comenzó a ser transportista con su viejo camión, y uno de sus primeros clientes fue un sargento que necesitaba hacer el trasteo a una querida, a una novia. Carlos Julio notó el romance y con acertada claridad decidió no cobrar por su servicio. Se ganó el favor del sargento,
quien lo empezó a recomendar por escrito como un godo de los buenos, siendo Carlos Julio liberal. Pequeña prosperidad que duró unos pocos meses. El tiempo pasó. Esta pequeña bonanza llegó a su fin y le tocó vender su apreciado y viejo camión. No le alcanzó ni para pagar las deudas. Como gitano, o mejor, como judío errante, anduvo por Bogotá. Solo consiguió un puesto en una dobladora, pero duró menos de 3 horas, pues su jefe era un tirano y Carlos Julio siempre fue una alma libre. Este fue el momento definitorio de su vida, el cruce del umbral que determina el rumbo de su destino. A tan corta edad ya había vivido duras experiencias, la persecución política, la falta de oportunidades para seguir estudiando, el desplazamiento forzado, la pérdida de su primer negocio, la venta a mitad de precio de su camión, los insultos de sus jefes. Se sentía impotente y allí se le abrieron en su mente 2 caminos: unirse a la guerrilla para empuñar las armas o montar de nuevo su almacén de materiales. ¿Pero cómo? ¿Con qué dinero? No tenía un solo peso en los bolsillos. Un hombre, y en especial un hombre de negocios, tiene otros activos más allá del capital: el crédito, su buen nombre y el respaldo de los proveedores. Por ende, se comunicó con los antiguos proveedores y tomó un local en arriendo en la calle 12, número 2242 en Bogotá. Casi no consigue el fiador que el Banco Central Hipotecario solicitaba como requisito, pero lo consiguió de tanto insistir. Abrió su tienda y logró una pequeña estabilidad. Pasaron un par de años y el pareto de sus ventas era un sistema de venta de mercados a domicilio. Las utilidades no eran muchas, pero eran estables. En la noche trabajaba armando bicicletas en el negocio del señor Juan Pachón, padre de una de las futuras glorias del ciclismo nacional, Álvaro Pachón, bicampeón de la Vuelta a Colombia. Qué diferente habría sido su vida si toma el camino de irse al monte por ideales seductores pero malévolos y equivocados y motivados por el dolor de sus adversidades. Don Juan Pachón importó de Francia un remolque para bicicletas, pero no tuvo el éxito esperado. Es más, nadie se interesó por el tal remolque. Carlos Julio decidió comprárselo a don Juan, eso sí fiado. Le instaló un sistema y pudo cargar 4 bultos y unos kilos adicionales en el portapaquetes. Estaba por llegar el momento de encontrarse con la fabricación de carrocerías. Las bendiciones llegan a quien saben esperar, y como a Job recuperó gran parte de sus posesiones. Llegó al poder nacional el general Gustavo Rojas Pinillas, por lo cual Carlos Julio decidió regresar a su natal Zipaquirá. Le llegaron bendiciones de los cielos, recuperó su casita, el caballo y montó de nuevo el negocio en su tierra natal. Todo genio es buen observador, y Carlos Julio lo era de manera extraordinaria. Siendo consciente de la falta de buses para transportar a las personas de su región, decidió comprar a crédito 2 chasis Ford 350, modelo 1956. Viaja a Bucaramanga para mandar a hacer las 2 carrocerías y suplir la creciente demanda de transporte entre Miraflores, Zipaquirá y demás poblaciones. Y como Mozart, quien podía escribir una partitura escuchando la interpretación, Carlos Julio se quedó observando cómo cortaban las láminas, cómo darle formas, cuál era el tamaño y el peso apropiado, y cuánto detalle era indispensable. Al terminar el día, con la seguridad de un profeta, sentenció: esas carrocerías tienen problemas, tanto de diseño como de aerodinámica. Ya sabía cómo construir las carrocerías. El genio había frotado la lámpara y la fortuna estaba por arribar. Sabía cómo fabricar las carrocerías, pero carecía de todas las herramientas para esta labor. Regresando del viaje de Bucaramanga, 2 señores que conocían a Carlos Julio y su ingenio desde aquella vez que fabricó el puente hechizo, le encargaron una carrocería. Con la confianza que solo los genios poseen, puso manos a la obra y sin cerrar su almacén comenzó a fabricar la carrocería. Pero antes de terminar exitosamente este primer pedido, debía solucionar 2 problemas adicionales: la falta de herramientas especializadas y la carencia de energía eléctrica en su pueblo natal. Fabricó sus propias herramientas, adecuando y mejorando pequeños utensilios. La falta de energía eléctrica lo solucionó al adaptar a un motor diésel un sistema de contraeje y poleas, con unos volantes en cada extremo,
obteniendo los 22 caballos de fuerza que necesitaba para mover sus máquinas. Entregó su primera carrocería y las ventas comenzaron a llegar. El patio de su casa se quedó pequeño, por lo cual se trasladó a Miraflores, a una vieja instalación de una desmotadora de algodón. Allí nace Carrocerías El Sol. Para 1961 participó en el Salón del Automóvil en Sogamoso y obtuvo el premio al mejor expositor de carrocerías. Tiempo después participó en la Feria Industrial y Ganadera de Villavicencio, donde fue galardonado por la Caja Agraria y la Gobernación. Con ese aire en la camisa, tomó impulso y decidió llegar a la capital. Se instaló en el barrio San Victorino y hasta allá llegó el gerente de la Caja Agraria, que le había entregado el premio en Villavicencio y le concedió un préstamo por la exorbitante suma de 100,000 pesos de la época, unos $180,000 actuales aproximadamente. Con ese capital de trabajo compró un lote en el centro industrial de Cazucá por algo menos de 100,000 pesos pagaderos en cuotas mensuales de 1,000 pesos mensuales. Allí instaló su fábrica. 2 años después amplió su planta de producción. Un niño campesino sin mayor estudio se convierte en un industrial del sector automotriz y poseía ya una planta de producción de considerable tamaño. Estamos ya en el año 1965. Su ingenio fue la base de su éxito, pues siempre estuvo dedicado a mejorar e innovar constantemente en los diseños y sobre todo en el peso de las carrocerías, que es un factor fundamental tanto económicamente como de eficiencia de los vehículos, pues a mayor peso, mayor consumo de combustible. En Colombia empezaron a establecerse las ensambladoras de vehículos y con esto se dinamizó el sector automotriz de la nación. Y también aumentaron los desafíos para los ingenieros de dichas ensambladoras. Colmotores y Sofasa necesitaban transportar los automotores desde sus plantas hasta las principales ciudades de Colombia. Para ello comenzaron a construir remolques en los cuales podían transportarse de manera segura los vehículos nuevos. Pero tenían problemas, pues estos remolques o eran muy pesados o no podían sino transportar 3 vehículos. Entonces nuestro genial Carlos Julio Vargas puso manos a la obra y desarrolló una maqueta a escala para transportar 5 vehículos, luego otra de 7 y después una de 9 puestos, con avances tecnológicos propios, algunas de las primeras patentes, en especial en el amarre de los carros, por un sistema neumático que fue producto de su ingenio. Y como es tradicional en las patentes, es único en el mundo y solucionó varios inconvenientes con los diferentes sistemas de amarre que se utilizaban en Japón, Europa y los Estados Unidos. Al ser rígidos y fijos, estos amarres transferían a los vehículos todo el impacto proveniente de los altibajos de las carreteras. El invento de Carlos Julio eliminó esto. No contento con este avance, ideó un segundo piso a las plataformas, o llamadas niñeras, para aumentar la capacidad de unidades transportadas, mejorando los costos de las ensambladoras transnacionales. Este nuevo invento no fue un avance menor, ni más faltaba, y lo hizo con su herramienta más útil, su propio ingenio. Adecuó un par de cables, junto a una conversión de poleas y unos aros fijados a las llantas posteriores del remolque, para traccionar el cabezote. Estos avances dieron origen a una nueva versión de niñeras, y el éxito de manera asombrosa llegó cuando las empezó a fabricar él mismo, solucionando 2 problemas: el tiempo de cargue y descargue. Con las niñeras importadas era de 5 horas, con las niñeras criollas era solo de 1 hora y media. Además bajó los costos de producción en un 50%. Fue tanto el éxito de las niñeras que fundó otra compañía especializada en la producción de estas, bajo la marca Autosol, que quedó en manos de su primera esposa luego del divorcio. Se volvió a casar, viajó por el mundo, hizo cursos de piloto. En 1985 se le ocurrió la idea de fabricar un bus de 2 pisos, con la capacidad de 120 pasajeros, y acá encontró otro de los abrojos propios de la tierra de las 3 cordilleras: la desidia institucional, la falta de creer en lo nuestro. Tiempo atrás, con el auspicio de organismos internacionales, se realizó un estudio con el objetivo de solucionar el problema de transporte en Colombia.
En dicho estudio no había nada nuevo, pero los ingenieros autores del estudio fueron enemigos acérrimos del bus de 2 pisos de don Carlos Julio. Al presentar la licencia frente al Ministerio de Transporte, asistieron también los ingenieros del estudio y fueron el palo en la rueda para que don Carlos Julio no lograra su licencia. Con las puertas cerradas de los organismos estatales, decidió en silencio comenzar a fabricar su bus de 2 pisos, con las uñas, diseñando desde los tornillos hasta el chasis. La periodista Adilia Cárdenas le hizo un reportaje para el periódico El Espectador y cuando salió publicado, uno de sus más grandes clientes, Colmotores, le canceló el pedido de 30 volquetas, pues ahora lo veían como competencia. Aunque en este reportaje no todo fueron pérdidas, pues la periodista Cárdenas se convirtió en su segunda esposa. Con su determinación puso manos a la obra en la fabricación del primer bus de 2 pisos y ¡eureka!, lo tuvo listo para la Feria Internacional de 1986. Como en una película de cine, lo terminaron el mismo día de la inauguración de la feria. Lo probó dándole una vuelta de la manzana de la fábrica. A las 4 y a las 5:30 de la tarde ya estaba en Corferias en la inauguración. La presentación fue por todo lo alto, con la señorita Colombia a bordo, Sandra Borda de Caldas. Las pruebas técnicas de estos tipos de vehículos en otras partes del mundo se hacen en una pista con 27 grados de inclinación. Pero ¿para qué hacen esas costosas pistas en Colombia? No hay nada más agreste que la geografía nacional. Así que para pasar la prueba de fuego, llevó su invento desde Bogotá hasta Villavicencio. Y con gran satisfacción el bus sorteó sin ningún contratiempo las curvas, las exigentes subidas, las bajadas abruptamente empinadas de mi querida Colombia. En 1988 presentó su segundo invento, su segundo bus aerodinámico, que bautizó Aerobús. Altos ejecutivos de Coca-Cola quedaron encantados con el fascinante diseño y por lo cual lo contrataron para acompañar la Vuelta a Colombia. Le colocaron publicidad por todos los lados para utilizarlo como sala de prensa. Increíble que empresas extranjeras sí confían en nuestro talento, mientras entre colombianos somos pieza de tropiezo para el desarrollo nacional. Este aerobús estuvo en 3 vueltas a Colombia, además de una gira en Ecuador y otros eventos internacionales. Pero los incrédulos del talento nacional empezaron a decir que Carlos Julio lo traía todo desde el exterior. ¿Qué tal la desfachatez, ah? En 1992 fabricó, fruto de su ingenio y creatividad, un bus con la capacidad de 155 pasajeros, de 2 pisos también. Los buses más modernos en otras partes del mundo tenían un límite de 121 pasajeros. Este avance tecnológico lo logró al fabricar un cabezote lo más corto posible, y si se varaba, se desenganchaba, venía otro cabezote y lo reemplazaba. Sencillo. 2 años después, en 1994, presentó el Galileo Galilei, al cual le perfeccionó uno que otra bobadita, tales como 10 salidas de emergencia, doble maxifreno, 5 salidas laterales, una escalera de emergencia en el segundo piso que se abre en 10 segundos, baño, lavamanos, ducha, mayor desempeño aerodinámico, confort y seguridad, todo el fruto del ingenio de Carlos Julio Vargas. Además de una reducción de costos de alrededor del 40% en la fabricación. Hágame el favor. Su inventiva generaba envidia y apatía, no solo de sus competidores, sino en el sector público. Duró más de 7 años tramitando la licencia como fabricante de vehículos, otros tantos para lograr las patentes, además que sus buses, sus inventos, eran sometidos a la más rigurosa inspección por parte del Ministerio del Transporte, sin olvidar la solicitud de coimas para acelerar el proceso. Para aligerar las presiones, alguna vez se encadenó con 50 empleados en la Plaza de Bolívar, como protesta. No olvidemos su pelea con el alcalde de ese entonces de Bogotá, Enrique Peñalosa. Este alcalde fue citado por el Congreso para explicar por qué no tenía en cuenta Carrocerías El Sol para los buses de Transmilenio. Su respuesta fue que Carrocerías El Sol era una empresa pobre, caduca y proscrita, y que prefería tecnologías extranjeras mucho más seguras. Como si estos inventos fueran pocos, fue el primero en construir en el mundo unidades médicas móviles de 2 pisos, con un área de 60 metros cuadrados,
con sala de recibo, 2 consultorios, cuarto blindado para rayos X, laboratorio, planta eléctrica DILSE, bomba de suministro de agua, baño con sanitario y una larga lista de mejoras adicionales. No podemos olvidar también que diseñó bajo pedidos buses especiales para la desaparecida aerolínea ACES, capaces de transitar por debajo de la sala de los aviones sin problemas, buses bien bajitos. Fue un colombiano excepcional que gracias a Dios tomó el camino de la inventiva y no de las armas, dejándonos así un gran legado. ¿Qué lecciones aprendiste tú de la vida de don Carlos Julio? Recuerda que si criticamos a los ricos, esto demuestra 2 cosas: que no estamos generando los ingresos que queremos para nosotros mismos y el desconocimiento de ejemplos a emular. Soy Diego Arevalo, consultor en finanzas e inversiones. Si te gustó este video, compártelo. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.